¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todas las semanas en Uchile TV, como siempre acompañándoles a todas, a todos, ¿cierto? Con temas en torno a la salud. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos enfermedades, bueno, una enfermedad que tiene que ver con el cáncer de próstata, a quiénes afecta, de qué manera podemos detectarlo a tiempo, también el sistema de red asistencial, cómo ha estado funcionando, todo esto en el contexto, ¿cierto?, de la pandemia y que aún sigue entre nosotros, cuando tenemos también cifras bien importantes en torno a los casos diarios. Como siempre, contarles que estamos a través de todo nuestro país, en distintas señales digitales, en el 11.2 en la región metropolitana. También pueden ustedes revisar, ¿cierto?, nuestra programación, nuestra completa programación, que también incluye programas nuevos. Bueno, todo eso lo pueden estar revisando en nuestro streaming uchiletv.cl, donde pueden ahí, ¿cierto?, estar constantemente conectados y conectadas con nuestro canal, y también a través de la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile, donde pueden revisar, ¿cierto?, los capítulos, todos los capítulos que hemos ya hecho en Con Ojo Clínico, más de 50 capítulos, ¿cierto?, abordando, ampliando, analizando también distintas investigaciones en el área científica, en la salud y también en la pandemia del coronavirus. De esta forma, entonces, iniciamos un nuevo capítulo este día jueves de estreno en Con Ojo Clínico. Y ustedes ya están viendo en pantalla a nuestra primera invitada. Ella es Erika Buñay, urgencióloga académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañar. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesora, hemos visto en el último tiempo cierto aumento de casos, ha estado un poco más controlada la situación, pero obviamente esto también se ha visto incrementado por las enfermedades estacionales, las enfermedades de los virus respiratorios, ¿cierto? Típicos del invierno, ¿no? ¿Cuál es su evaluación de la situación actual que tenemos en torno a la red hospitalaria? Bueno, dentro de la evaluación sobre los casos que han habido, sí, efectivamente, la actual pandemia está controlada. Se puede decir controlada debido, gracias a la vacunación que hemos tenido acá en Chile, que ha sido bastante exitosa, a pesar de que aún persisten casos de pacientes que no creen en la vacuna y por lo tanto han omitido el tema de la vacunación, pero son realmente pocos los casos. Eh, yo creo que el actual momento o el nodo crítico se debe a que estos virus estacionarios, como es el virus esencial respiratorio y otros metavirus, tuvieron 2 años prácticamente sin contacto con nuestros niños y obviamente al abrir un poco las puertas, esto hizo que volvieran a florecer y volvieran a aparecer, obviamente con la misma fuerza quizás que antes que aparecieran en nuestra zona, y originar de esta manera niños que han llegado bastante comprometidos en las unidades de emergencia y por ende también con necesidad de camas críticas. Profesora, esta estrategia o este plan, ¿cierto?, que cuando se anuncian las vacaciones, el adelanto de vacaciones justamente para poder controlar un poquito más el posible colapso o la situación, ¿cierto?, en la red hospitalaria a raíz de las hospitalizaciones, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cree que dio resultado? ¿Se han podido mantener más controladas las cifras de hospitalizaciones, pensando justamente en que estamos en pleno invierno, ¿cierto? Y como usted lo decía, hemos visto que las enfermedades respiratorias han hecho lo suyo también. Así es. Mira, con respecto al adelanto de realmente las vacaciones, siempre toda estrategia tiene un evento positivo. Y el evento positivo justamente es disminuir la cantidad de consultas que llegan a las unidades de emergencia, tanto de la atención primaria como en las atenciones de urgencia hospitalarias. Pero como apenas tenemos 1 o 2 semanas, yo creo que esto vamos a recién a tener una evaluación en la tercera semana, ¿ya? Pero sí hemos evidenciado que debido a que los niños están en casa, que están acompañados muchas veces por sus padres, esto también ha originado que tengan menos contacto con otras personas y por ende también disminuya los contagios, ¿ya? No así los más chiquititos, que son los que se ha visto que han sido los más afectados, que son los lactantes, ¿ya?
generalmente por el tema de haber terminado el teletrabajo en algunos lugares, han tenido que volver a los jardines infantiles, porque los papás obviamente están trabajando, y allí es donde mayor contagio, es donde se ha realizado este tema. Entonces, la combinación de tanto los virus respiratorios, que todo el mundo los conoce, el respiratorio, el metavirus y el influenza, ¿verdad? Asociado al COVID, ha ido, obviamente que ahora el grupo etario que está siendo afectado es más el grupo infantil, y es el que también no tiene vacuna, si lo vemos desde ese punto de vista. Profesora, sería bueno también partir como desde lo más práctico, ¿no? ¿En qué momento yo tengo que recurrir, por ejemplo, si tengo un niño, una niña, ¿cierto? Un menor y está con alguna afección respiratoria? ¿En qué momento yo debo acudir a un consultorio? ¿O en qué momento debo acudir al hospital para hacer la diferenciación y también educar, ¿no? A quienes a esta hora nos ven, y entregarles un poquito también de herramientas, sobre todo a las mamás, a los papás, a quienes son cuidadores de menores, a la hora de enfrentarse a una situación, ¿cierto?, de salud de los niños o las niñas. Mira, es bastante relativo, porque realmente los servicios de urgencia de alta resolutividad, que por ejemplo tenemos acá en la región del Maule, que son varios, son 10 SAR que contamos, ya están muy bien preparados para la atención de los pacientes. Principalmente pacientes que tienen fiebre, que no tienen un compromiso respiratorio tan severo. Cuando hablo de compromiso respiratorio severo, estoy hablando de aquel pacientito que tiene retracción intercostal, que se le mueven las costillitas, que está muy decaído y obviamente inapetente. Ese niñito ya me da la impresión de que es un pacientito que es más grave y obviamente debe de consultar en una unidad de emergencia hospitalaria. Pero el niñito quizás que tiene fiebre solamente, ¿verdad? Moquito, y obviamente no hay evidencia de algún tipo de compromiso ventilatorio, ese niñito puede acudir tranquilamente a un servicio de alta resolutividad. Actualmente los SAR cuentan con 2 médicos, ¿verdad? Un enfermero, varios paramédicos y un equipo de kinesioterapia. Por lo tanto, es un equipo multidisciplinario que se van a encontrar en este lugar, aparte de la infraestructura que tienen estos SAR, que muchas veces son mejores que nuestros hospitales de mediana o de baja complejidad, ¿ya? No así, obviamente, que aquellos que tienen un compromiso ventilatorio bastante evidente con el compromiso del Estado general, ese niño, si va a un servicio de alta resolutividad, va a ser evaluado por este médico, por este equipo multidisciplinario, y obviamente va a ser derivado a una unidad de urgencia hospitalaria para después canalizarlo a donde corresponde. Ya llevamos más de 2 años con la pandemia, pensando siempre en la red asistencial, ¿cierto?, en el sistema de salud. ¿Qué lecciones pudimos aprender de esta situación, ¿cierto? Hubo un trabajo también que se hizo bien al máximo, reconversión de camas y todo. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo mirar, ¿cierto?, esa situación en particular? ¿Cómo lo ve usted? Mira, desde el punto de vista del ámbito de los adultos, fue maravilloso el tema de la reconversión de camas, fue mucho más simple, más sencillo. No así la reconversión de camas infantiles, es mucho más complejo, ¿ya? Porque necesitas personal capacitado, necesitas camas específicas para estos pequeños pacientes, y obviamente ventiladores o snacks para los niños, que a veces son distintas a los que se ocupan en los adultos. Entonces es más complejo, ¿ya? Hemos aprendido, sí, con el tema de la pandemia, a la reorganización y actuar de forma emergente frente a algún evento crítico. Hemos aprendido a gestionar el riesgo. Pero yo creo que aún nos falta conocer más cosas, y obviamente nos falta también prever ciertas situaciones que podemos hacerla justamente con los pequeños, ¿ya? Quizás aumentar el tema o el ámbito de la vacunación a los más chiquititos, empezar a tener mayor autocuidado en el interior de los domicilios, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas se relajan frente a un tema de poder buscar la libertad, que tenemos 2 años en restricción. Entonces, abren sus casas a otras personas que pueden traer estos microorganismos en el interior de sus casas, y obviamente
a los más chiquititos afectados. Claro, sin duda nos dejó hartas lecciones la pandemia, ¿no? ¿Y qué otras acciones cree usted podríamos tomar como para optimizar también justamente el manejo del sistema de salud? Mira, la optimización del manejo de salud principalmente está en nosotros mismos, en saber dónde y cuándo consultar, ¿ya? Establecer cuáles son los signos de alarma para poder consultar. Como te decía, existen varias áreas de atención en los niveles de urgencia. Están los servicios de atención primaria, servicios de atención primaria, los SAPU, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y que acá en Talca también existen. Están las postas rurales, que están mucho más alejados y obviamente en áreas donde existe mayor dispersión geográfica. Y están obviamente los servicios de alta resolutividad que se encuentran en las ciudades más grandes de la región. En estos servicios de alta resolutividad, como te contaba, hay un equipo multidisciplinario, cuenta con médicos, kinesiólogos y enfermeras, y que por lo tanto pueden tranquilamente evaluar el riesgo de ese nivel. Una vez que nosotros consultamos en ese lugar, es el SAR el que podría realizar el filtro para la derivación hospitalaria, que es donde obviamente existe, no se puede decir colapso, sino sobretensión del sistema, ¿ya? Y donde obviamente la cantidad de pacientes que consultan por las grandes derivaciones, como en el hospital regional, por ejemplo, donde derivan nuestros 13 hospitales, siempre va a tener una sobretensión por la cantidad de consultas que son derivadas de ahí. Entonces, pasando ese filtro y evaluando el riesgo en los servicios de alta resolutividad, podemos tranquilamente sobrellevar este invierno que ha sido realmente bastante duro. Sí, si tuviéramos que sacarle una foto a lo que está pasando actualmente, eso está dentro de parámetros normales si lo miramos al 2019, porque claro, da la sensación de que las enfermedades están más complejas, de que los virus como que llegaron recargados, por así decirlo, pero es más que nada, cree usted, una sensación porque tuvimos el 2020-2021 muy enfocados a la pandemia. ¿Estamos en cifras, en parámetros más bien normales o hay, usted cree, un colapso en el sistema y por eso obviamente tuvo que tomar algunas remediales como lo que lo hablábamos al principio, ¿no? Las vacaciones de invierno y este adelanto? Sí, mira, realmente lo que ocurrió fue que obviamente al estar encerrados 2 años, los chiquititos no realizaron la inmunología que tienen que realizar, ¿ya? Entonces, ellos al no estar expuestos, no crearon anticuerpos necesarios para poder enfrentarse a cierto tipo de virus. Es probable que haya habido mutaciones, todos los virus tienen mutaciones cada cierto tiempo, ¿ya? Pero al no estar en contacto con ellos, obviamente los anticuerpos que deberían haberse formado no se formaron. Y el encierro o el autocuidado continuo que tuvimos de estar siempre encerrados, de no crear fiestas, de no tener contactos con pacientes que estaban con cuadros respiratorios, el uso del tapaboca, lavado de manos, eso hizo que prácticamente estos virus desaparecieran del ambiente en el periodo de invierno. ¿Ya? Al haber libertad de atención, a libertad para otras cosas que era más habitual antes del 2019, eh, los niños que este tiempo estuvieron sin ese contacto, entonces al tener contacto con estos microorganismos van a originar enfermedades mucho más severas y la respuesta va a ser también más severa, ¿ya? Hasta que ellos obviamente originen anticuerpos para poder responder. Entonces, yo creo que el cuerpo es muy sabio. Es la forma como tú respondes frente a un agente, nada más. ¿Ya? Y las estrategias que se realizan es sencillamente para disminuir, uno, la sobretensión de los estados de urgencia, de los niveles de urgencia. Y segundo, también para disminuir la mortalidad y la mortalidad que tienen estos virus en algunas personas, principalmente pacientes inmunocomprometidos. Ya nos quedan poquitos minutos, ¿cierto?, de esta conversación, pero quería hacerle dos consultas para que veamos también hay una respuesta más acotada. Primero, lo que pasa, ¿cierto?, en Santiago es muy distinto a lo que pasa en regiones. ¿Cuál es también su apreciación pensando en que, claro, usted es académica de la Universidad de Talca, ¿cierto? Hay otra relación también con las regiones. Sí, efectivamente. Obviamente ellos cuentan con mayor, se puede decir,
eventos o cuentan con mayor lugares de atención en comparación, por ejemplo, con regiones, ¿no? Y también la dispersión geográfica que contamos en regiones es mucho mayor que en Santiago. Por lo tanto, las personas tienen mayor dificultad también para poder tener una atención adecuada o una atención que requieran de urgencia, ¿no? Para nosotros como región ha sido súper complejo poder mantener el mismo nivel de atención, mantener el mismo, incluso mantener al personal que ya está cansado de tanto turno, que está realmente agotado por a veces 2 años sin tener vacaciones, ni tener ningún tipo de descanso, porque hay lugares que cuentan con 1 o 2 paramédicos de atención dentro de las postas rurales, y esto obviamente es un problema que se suma a los ya problemas de infraestructura y de déficit que a veces tenemos en el ámbito público. Pero bueno, es el trabajo que se realiza y es el que siempre hemos estado expuestos. Entonces, realmente esto no se llegaría a ningún lugar o a ningún final si no hubiera el compromiso que tienen todos los funcionarios de salud frente al trabajo y la atención de sus pacientes. Así es, y ya para cerrar, ¿cierto? Un poco como sumarse también al llamado que han hecho las autoridades también a hacer un uso también, un buen uso, ¿no? Un uso responsable de la red asistencial, y a entender también los cambios que se tuvieron que hacer en el último tiempo, y usted lo señalaba, ¿no? Los funcionarios, el desempeño también, todo lo que se ha puesto en juego durante estos últimos 2 años de pandemia, ¿no? Sumarnos también a ese llamado de hacer también un uso responsable de la red asistencial, acudir cuando es necesario también a pedir toda la atención del sistema de salud de nuestro país. Así es. Así que esperemos que las personas realmente sepan cuándo acudir a una unidad de emergencia hospitalaria, cuando hay signos de alarma de gravedad, y obviamente también asistir a lugares donde van a poder ayudarlos, pero siempre y cuando los signos de gravedad no sean superiores y haya una estratificación de riesgo adecuada. Así es, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Y en nuestra sección con ojo de especialista, ¿sabe cómo escoger su cepillo de dientes? ¿Cuál es el más indicado? ¿En qué fijarme? ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Cómo tienen que ser cada una de sus características, de sus particularidades? Es parte de lo que nos va a contar esta semana Marcelo Valle, odontólogo de la Clínica de Cuidados Especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Revisamos entonces nuestra sección con ojo de especialista. Los cepillos de dientes tienen distintos tamaños y las bocas de las personas también. Entonces, un niño pequeño de 2 años no puede usar un cepillo de adulto. Eso es lo primero. El tamaño del cepillo debe ser acorde con el tamaño de la cavidad oral. Ahora, el tamaño del cabezal, que son las cerdas del cepillo, los pelitos con los cuales uno se limpia, tiene que ser lo más sencillo posible. Es decir, un cepillo recto, con todas las cerdas rectas, y que sea suave o mediano, no un cepillo duro. Entonces, hay muchos cepillos de dientes en el mercado que tienen grandes colores, grandes formas, grandes aditamentos plásticos, y todo eso puede ser parafernalia, ¿sí? Mi punto de vista es que el cepillo más sencillo es el mejor, que sea suave o mediano, y sobre todo la técnica de cepillado. Y eso la tiene que trabajar con su odontólogo. Por lo menos una vez le tiene que decir al odontólogo cómo es la mejor forma de lavar mi boca. De nuevo, caso a caso, no es una receta para todo el mundo. Y después de eso, de que usted sepa una técnica adecuada para usted, va a poder tener esa autonomía sin depender de un dentista para mantener su boca limpia y sana. Por eso es importante que haya una buena comunicación con el odontólogo y escojan la mejor técnica para usted. Pero el cepillo, el más sencillo posible. Y con esta interesante información que nos entregaba Marcelo Valle, los quiero invitar a todas, a todos a que hagamos una muy pequeñita pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre el cáncer de próstata, qué implica, cómo se manifiesta, bueno, de eso y más. A la vuelta de esta pausa, no se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con Ojo Clínico.
Y ya estamos de regreso después de esta breve pausa en Con Ojo Clínico, programa, ¿cierto?, que es emitido por Uchile TV. Para introducirnos a la siguiente entrevista, ¿cierto?, contarles que en Chile se estima que aproximadamente existen 25.000 pacientes al año con cáncer de próstata en cualquiera de sus etapas, ¿cierto?, si es que se puede detectar de manera inicial o ya una enfermedad más avanzada. Mueren 2.000 hombres al año, ¿cierto?, por esta enfermedad. Es parte de lo que nos va a contar en la siguiente nota Francisco Contreras para introducirnos a la siguiente entrevista. En los hombres, la próstata es una glándula pequeña con forma de nuez que produce el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. En Chile se estima que aproximadamente existen 25.000 pacientes al año con cáncer de próstata en cualquiera de sus etapas. Mueren 2.000 hombres al año por esta enfermedad. Si el cáncer es localizado, los tratamientos son radioterapia en distintas modalidades o la cirugía radical. Si el cáncer es avanzado, el rol principal es el bloqueo hormonal de testosterona. El cáncer de próstata no se previene, solo se diagnostica precozmente. Por eso es muy importante el chequeo temprano de los hombres sobre 45 años. Desde los 45 años si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, mama u ovario, y desde los 50 años si no hay antecedentes familiares. Y después de esa nota que nos introducía al tema que vamos a abordar ahora, nos acompaña Camilo Sandoval. Él es urólogo, oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, partamos por explicarle a quienes nos siguen hasta ahora en nuestro programa de qué hablamos cuando hablamos del cáncer de próstata, qué características tiene esta enfermedad. A ver, primero, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en la comunidad. Por eso es un problema relevante, es importante y es importante todas estas instancias para generar conocimiento y cultura entre la población, porque es el cáncer que afecta a más personas en Chile. La próstata, primero, es un órgano que tenemos solo los hombres. Tiene que ver con la producción del líquido seminal, es fundamental para la reproducción humana y está por debajo de la vejiga y por detrás de los genitales masculinos. Es un órgano pequeño, del porte más o menos de una castaña o un damasco, y permite y tiene que ver con el fenómeno de la eyaculación, que es fundamental para la reproducción. A medida que envejecemos, a todos los hombres la próstata va creciendo en forma variable, como parte del envejecimiento masculino normal. Sin embargo, en un porcentaje de los hombres, que podría ser hasta 1 de cada 6, que es mucho comparativamente con otros cánceres, se van a desarrollar células dentro de esta próstata que sean malignas. ¿Y qué significa eso? Células que son capaces de crecer indefinidamente, crecer, romper los tejidos que hay alrededor y viajar por la sangre hacia otras partes del cuerpo, dañando las estructuras del cuerpo. Es un cáncer muy temido porque es un cáncer que produce mucho dolor, viaja a través de la sangre hacia los huesos y rompe los huesos desde adentro hacia afuera, provocando dolores muy intensos hacia el final de la vida de las personas. Sin embargo, es un cáncer que típicamente es muy lento, crece muy despacio. Desde que se inicia hasta que la persona muere, suelen pasar de 10 a 15 años, más de una década. Eso, por un lado, nos da una ventaja, un tiempo en que podemos encontrar el cáncer mientras es chico, y si lo encontramos chico, podemos curarlo, eliminarlo del cuerpo de la persona y permitir que la persona siga haciendo una vida normal. Cuando llegamos tarde, nos genera un problema bien dramático, que es que ya no podemos pararlo, no podemos eliminarlo, pero como es lento, se demora mucho tiempo finalmente en provocar el deceso de la persona, lo que significa que la persona convive con la enfermedad un número de años. Y para todas las familias que les toca convivir con esto, un hombre adulto con cáncer de próstata que está más allá de lo que la medicina pueda curar, significa un periodo largo de dificultades, dolor, postración, y por eso se convierte en un problema de salud pública bien grave, porque no solamente es frecuente, sino que además es prevalente, que significa que hay muchas personas que están viviendo con cáncer al mismo tiempo, porque le afecta a muchos chilenos y además viven muchos años, entonces muchos hombres conviven con esta enfermedad todos los días. De ahí la importancia de tratar de encontrarlo a tiempo, porque cuando lo pillamos pequeño, tenemos excelentes tratamientos para eliminarlo. Hoy día, un hombre en el cual encontramos el cáncer dentro de la próstata, todavía que no haya salido, no haya viajado por la sangre hacia otros lados, si
tratamos a esa persona, podemos curarlo. Y los tratamientos básicamente son dos opciones. Sacarle la próstata al individuo, que significa en la práctica eliminar este órgano que tiene que ver con la reproducción, pero como este es un cáncer que afecta habitualmente a hombres sobre los 55 años, que ya no están tan preocupados de su fertilidad o de tener más hijos, el hecho de extraer la próstata finalmente los deja estériles, no pueden tener más hijos, no es su mayor preocupación porque tienen más de 55 años la mayoría, y con las tecnologías actuales esta cirugía se puede hacer con mucho menos secuelas o con mucho menos problemas de los que eran antiguamente. Hoy día en general los hombres vuelven a hacer su vida normal. Ese es un camino. La otra opción es lo que llamamos la radiación o radioterapia, en la cual atacamos las células malignas dentro de la próstata con un rayo de radioactividad que quema o destruye las células malignas donde están, eliminando el cáncer sin necesidad de operarlo, pero dejando la próstata puesta, lo que podría significar algunos nuevos problemas en el tiempo. Son alternativas que uno va evaluando con cada paciente. Así es, doctor, antes de que profundicemos más también con respecto a los tratamientos, a los costos, a dónde también conseguir más información y ayuda, ¿qué síntomas podemos presentar? Yo entiendo que este cáncer igual es bien silencioso, por eso es tan importante también, es cierto, hacerse chequeos. Hablemos de cómo darnos cuenta, ¿no?, si estamos en una situación de esta envergadura. De acuerdo. Acá lo más importante como mensaje es que en realidad el cáncer que podemos curar no da síntomas. Normalmente esperar a que aparezca algún síntoma es un error, porque si el paciente ya tiene síntomas, significa que el tumor ya es grande. Hay mucho que ofrecerle, tenemos muchas cosas que hacer, pero en general lo que uno debe buscar en cáncer de próstata es encontrar a un paciente asintomático en el cual se busque la enfermedad activamente. Se busca, se pesquisa en población sana, gente que se siente bien. Es muy importante que los hombres adultos comprendan que el hecho de que se sientan bien, que no tengan molestias urinarias, que no tengan molestias sexuales, no significa que no tengan cáncer. El cáncer de próstata puede iniciarse en 1 de cada 6 hombres y no va a tener mayores síntomas. ¿Qué es lo que uno debe hacer? En los hombres que cumplen 50 años y de ahí en adelante, hasta una edad que ahí se discute la edad adecuada, pero se debe partir de los 50 años, uno debe tener una consulta regular con un médico urólogo. Esa consulta consiste básicamente en una serie se buscan síntomas que tienen que ver principalmente con el crecimiento prostático, no tanto con la presencia de cáncer. Y la toma de un examen de sangre en particular, que se llama antígeno prostático específico. El antígeno prostático es un producto químico que producimos todos los hombres de forma natural. La próstata humana produce antígeno prostático, pero cuando se eleva el antígeno prostático en forma exagerada o más de lo esperado, uno sabe que hay una enfermedad en la próstata, no necesariamente cáncer, pero que hay una enfermedad en la próstata y que hay que insistir con más exámenes. Entonces, en todo hombre de 50 años o más, debiera ir al urólogo idealmente una vez al año. Ahora, por lo menos ir al urólogo para informarse, para tomarse los exámenes adecuados, para enrielarse en un camino de controles. Pero sabemos también que el cáncer de próstata es más frecuente en algunas familias. Si su padre, sus tíos paternos o maternos, o sus hermanos han tenido cáncer de próstata, la probabilidad de que desarrollen cáncer de próstata en el tiempo es mayor que el resto de la comunidad. Y por eso se recomienda que esas personas se empiecen a controlar a los 40. Entonces, si mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, mi hermano tuvo, o algún familiar cercano, no cualquier familiar, pero algún familiar cercano, uno debiera pensar, yo tengo una probabilidad mayor que el resto de la comunidad, así que me empiezo a controlar a los 40. Lo que no significa que se vaya a tener que controlar todos los años desde los 40. Habitualmente a los 40 se hace la primera muestra, si está todo normal uno puede esperar un tiempo, pero partir antes. Ahora, como mensaje a la comunidad general, el hecho de esperar tener síntomas es el error más habitual. Es frecuente que los hombres consulten a los 65 años y dicen, es que yo nunca tuve ninguna molestia, por eso no venía al doctor. En realidad, en esto en particular, lo que corresponde es que la gente preventivamente se haga un chequeo de salud desde los 50 años. Es una conversación breve, un examen físico incómodo, una muestra de sangre. Y si está todo normal, uno puede asegurarle al paciente que no está pasando nada grave en este momento y que podemos esperar por lo menos un año hasta un próximo control. Si estamos controlando al paciente ordenadamente, no podemos evitar que aparezca el cáncer. El cáncer va a aparecer igual porque hasta el día de hoy no tenemos cómo modificar nuestra genética, que es lo que finalmente produce esta enfermedad. Pero si lo detectamos a tiempo, cuando el tumor es pequeño y está dentro de la próstata,
La probabilidad de curación puede ser tan buena como 97 o 98% de curación. Nos va muy bien cuando llegan a tiempo. Al revés, cuando llega un paciente de más de 65 o de la edad que sea, con antígenos prostáticos muy altos, con tumores más grandes, que ya han viajado por la sangre, sabemos que tenemos harto que ofrecer, pero no vamos a poder controlar la enfermedad. Y finalmente, o independientemente de lo que hagamos, el paciente va a fallecer en algún momento. Doctor, bueno, muy interesante lo que planteamos, ¿cierto? Y la importancia, ¿no?, de estar constantemente haciéndose revisiones, chequeos, es algo que deberíamos todos y todas, ¿cierto?, tener bien en conciencia. Sigamos hablando de esto de los tratamientos. Me decía usted, claro, en el caso de encontrar este cáncer, este tumor más bien encapsulado, que no ha circulado por el cuerpo, hay una operación, ¿cierto? Y eso nos puede brindar una situación bien óptima, bien positiva. Y también me decía que, segundo caso, puede ser también la radiación. Los tratamientos son muy costosos. En el caso de ustedes también en la fundación, ¿cómo entregan información? Esto se puede también ver a través del plan de salud público. Orientemos también a las personas en torno a esto. Como esta es una enfermedad frecuente que afecta a mucha gente, fue una de las primeras patologías que quedó incluida en la ley Auge. Esta enfermedad está protegida por el sistema de salud chileno, tanto privado como público. Los pacientes a los cuales se les encuentra esta enfermedad, uno les informa que están protegidos por la ley Auge, lo que significa que tienen plazos garantizados, costos acotados y canastas que permiten tratamientos completos con cura de la enfermedad, dependiendo del momento que llegue el paciente. Independiente del momento que llegue, siempre hay tratamiento en el plan Auge. La posibilidad de curación va a depender del momento del diagnóstico. En realidad va a depender más de que el paciente haya sido cuidadoso que de sus capacidades financieras, porque el plan Auge protege muy bien financieramente hablando a los pacientes. Los pacientes a los cuales se les diagnostica el GES tienen un plazo conocido de tiempo hasta el cual puede ser curado. Y como esta enfermedad, como les explicaba, es una enfermedad muy lenta en evolución, si bien la gente se asusta mucho cuando escucha tengo cáncer de próstata, uy, me tengo que resolver esto mañana porque en realidad no es así. Es una enfermedad que da plazos prudentes. Uno puede esperar 3 hasta 6 meses para tratar al paciente con una posibilidad de curarlo. Entonces, la ley Auge garantiza que el paciente desde el momento del diagnóstico tiene un periodo de 90 días para tener el problema resuelto. Ahora, desde que está inscrito en el Auge hay todo un tema administrativo que es muy importante que las personas conozcan. Suele pasar que los pacientes desconocen los beneficios de la ley Auge, no saben cómo funciona, independiente que tengan FONASA o ISAPRE. Hay una serie de beneficios en los cuales lo que uno como médico debe hacer es decirle, mire, acabamos de diagnosticarle esta enfermedad. Es una enfermedad difícil, es probable que haya que gastar plata en tratamientos, tienen costos, son caros, pero están protegidos por la ley Auge. Usted tiene beneficios y derechos. Acérquese, ya sea FONASA, su ISAPRE, para que se informe bien de cómo funciona, porque hay una serie de beneficios a los cuales la persona puede acceder siempre y cuando conozca cómo funciona el sistema, al fondo. Ahora, como te decía, dado que es una enfermedad frecuente que afecta a muchos chilenos, está muy bien organizado y muy bien protegido. Los pacientes tienen acceso tanto a cirugías como a radioterapias, como a tratamientos más avanzados en el caso que lamentablemente la enfermedad esté diseminada al momento del diagnóstico. En aquellos pacientes en que la enfermedad cuando llegan ya estaba muy avanzada, quizá la cirugía no va a ser el camino, quizá va a haber que usar quimioterapia y otras cosas. Eso también está incluido en la ley Auge. Entonces, habitualmente, bueno, como es nuestro país, la primera angustia que tiene el paciente es ¿y cómo voy a financiar esto? ¿Qué se me viene ahora? Y en realidad, esta enfermedad está bastante protegida porque no es una enfermedad rara. En realidad, lo más complicado siempre es tener una enfermedad poco frecuente porque la medicina no tiene tantos recursos, porque no hay buenos sistemas de protección financiera. Acá no. En esta enfermedad en particular, si uno diagnostica a tiempo, tenemos opción de curación. Si uno llega tarde, no hay curación, pero hay buenos tratamientos paliativos y todo está bien protegido por la ley Auge. Así que en realidad, si el paciente tiene el diagnóstico, orientado por el médico que le haga el diagnóstico, va a poder acceder a una serie de beneficios en los cuales no queda desprotegido. Esta es una patología que quedó bien protegida en la ley.
Así es, a informarse entonces, y bueno, parte también del sentido de nuestro programa de entregar información para que las personas, ¿cierto?, puedan también ahí tomar sus propias decisiones. Doctor, tenemos nosotros en nuestro programa la posibilidad de que quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven, ¿cierto?, nos hagan sus consultas a través de nuestras redes sociales. Así que lo quiero invitar a que respondamos, está apareciendo ya en nuestra pantalla a través del @UChileTV. Dice, ¿el tratamiento contra el cáncer de próstata puede provocar efectos secundarios como impotencia o incontinencia? ¿Qué podemos responder a este usuario? Sí, sí. De hecho, la próstata está ubicada justo en relación a las estructuras biológicas del cuerpo masculino que tienen que ver con la erección y con la continencia urinaria. Por eso, la cirugía puede provocar dificultades tanto de erección como de continencia urinaria. Hay un porcentaje de los pacientes postoperados que pueden quedar con incontinencia, un porcentaje más alto que puede quedar con problemas de sexualidad, de impotencia. Sin embargo, eso lo sabemos, y es justo lo que tratamos de evitar. Y hay toda una tecnología diseñada y desarrollada para minimizar esos efectos, y centros donde se acumula experiencia para tratar de que eso sea lo menos posible. Hoy día, de hecho, en la fundación donde yo trabajo, operamos, en la Fundación Arturo López Pérez, operamos los pacientes con una tecnología que se llama Robot Da Vinci, que es una tecnología la cual nos permite operar a los pacientes a través del ombligo. Hacemos una incisión en el ombligo y llegamos hasta la zona de la próstata con un aparato que nos permite movilizar unas pinzas muy pequeñas dentro del abdomen y mirar en 3D dentro del abdomen, liberar la próstata, embolsarla y sacarla por el ombligo, lo que minimiza el daño a las estructuras cercanas, minimiza las secuelas. Hay secuelas, es difícil, es un periodo, pero guiado por un equipo entrenado, por urólogos con experiencia, habitualmente los pacientes vuelven a hacer una vida normal. Y si bien pueden haber problemas en el postoperatorio, hay mucho que ofrecer para que esos problemas sean lo menos posible. No debe el paciente tener miedo de las secuelas posibles del tratamiento, porque es justo lo que los urólogos buscamos evitar. Y para eso nos entrenamos y nos dedicamos a buscar cómo minimizar el daño que los tratamientos puedan generar. Efectivamente hay riesgos, pero la gran mayoría de los pacientes vuelven a hacer una vida normal después del tratamiento. Vale la pena finalmente porque es una enfermedad mortal. Doctor, dos cositas. Uno, si me operan, si me sacan este tumor, ¿hay posibilidades de que vuelva a aparecer el cáncer en el caso de los hombres? Y me imagino que después de esto hay que seguir controlándose cada cierto tiempo, cada 6 meses, un año, para ver también cómo sigue todo nuestro cuerpo. Claro. Sí, bueno, a ver, este y todos los cánceres tienen el gran problema, y por eso es que son enfermedades tan temidas, de que independiente de que nosotros operemos al paciente, la enfermedad puede volver. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros vamos a operar al paciente, le hacemos exámenes para saber si el cáncer salió de la próstata o no. Esos exámenes que hacemos son súper buenos, pero no son perfectos. Está la posibilidad que nosotros le hagamos un escáner, un PET, resonancia, una serie de herramientas que usamos para saber si el cáncer está encapsulado. Y yo le digo al paciente, mire, todo indica que el tumor está encapsulado, lo vamos a operar. Pero microscópicamente pueden haber habido células que hayan viajado por la sangre más lejos, aunque los exámenes no lo mostraran. De hecho, cuando uno opera al paciente, uno le dice, mire, salió todo bien, las cosas están bien, su antígeno prostático cayó a 0, estamos tranquilos, pero hay que controlarlo regularmente por 5 años como mínimo, porque existe la posibilidad que haya algo del tumor que haya salido. Ya no vuelve en la próstata, porque ya no hay próstata, pero puede volver en un hueso, en un ganglio, en otras partes del cuerpo. Ese es el gran problema de este y de todos los cánceres, del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, en que independiente que los cirujanos operemos al paciente, independiente que todos los exámenes muestren que el paciente está curado, la posibilidad de que el cáncer vuelva nunca es 0. Va a haber que estar controlando al paciente regular y ordenadamente no menos de 5 años. En este cáncer en particular, que está lento de crecimiento, uno le recomienda a los pacientes que seguirlos por lo menos 10. Yo y todos los urólogos hemos visto pacientes que llevaban 8, 9, 10 años sanos, todos los exámenes normales, y de repente reaparece. El paciente dice, pero ¿cómo? Si yo ya me había olvidado que me operé el año 2010 y ahora el 2012 me están diciendo, puede pasar. Sin embargo, si es que la enfermedad vuelve y nos damos cuenta, todavía la podemos tratar. Por eso es importante que el paciente se controle. Una vez operado, independiente que el paciente se sienta bien, debe mantener un programa ordenado de seguimiento en el tiempo. Ahí está todo dicho entonces para los hombres, ¿cierto? A controlarse también, a seguir todos los chequeos y de esta manera, ¿cierto?, evitar alguna complicación mayor. Doctor, agradecerle por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa también en Con Ojo Clínico.
Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de entregar esta información. Que le vaya muy bien, gracias, chao, chao. En nuestro dato de utilidad de esta semana les queremos hablar sobre el permiso laboral para exámenes médicos. Es un derecho que tienen las y los trabajadores, uno de los beneficios a los que pueden justamente acceder todos los trabajadores de nuestro país es este permiso para realizarse ciertos exámenes médicos durante la jornada laboral. Una vez al año, los trabajadores y las trabajadoras que tengan contratos, ¿cierto?, por un plazo superior a 30 días, pueden solicitar, ¿cierto?, a sus empleadores el permiso que consiste en medio día de jornada laboral para realizarse un chequeo, ¿cierto?, que puede ser un chequeo a la próstata, mamografías, también el Papa Nicolau. Según establece esto, ¿cierto?, el artículo 66 bis del Código del Trabajo. Para solicitar este permiso, el trabajador, la trabajadora, ¿cierto?, va a tener que dar aviso a su empleador, a su jefe, con una semana de anticipación para poder realizarse entonces estos exámenes, este chequeo. Para más información pueden revisar el sitio que está apareciendo acá en nuestra pantalla, acá abajito, www.mintrav.gov.cl. Y ya llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra compañía. Dejarlos completamente invitados para que sigan junto a la compañía de Uchile TV. Que tengan muy buenas noches.